Vamos a tomar hoy la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3, versículo 8 al 13. ¿Están conmigo, mis hermanos? Usted no tiene que ser la persona más observadora del mundo para notar que vivimos en una época donde nos gusta ser servidos y no tanto servir. Y eso es verdad en todas las áreas, mis hermanos, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia. Nos gusta ser servidos y no tanto servir. Pero si nosotros leemos la palabra, esta era la realidad en el tiempo de Jesús también. Realmente las cosas no han cambiado mucho. Hemos avanzado en tecnología, pero nuestros corazones siguen siendo iguales. En un momento del ministerio de Jesús, dos de sus discípulos, Jacobo y Juan, se acercaron con Jesús y le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Las dos posiciones más altas del gobierno, ¿verdad? Jesús el rey en su trono y el magistrado, primer ministro, y el magistrado número 2 ahí a la derecha y a la izquierda, ¿verdad? Siendo servidos por otros. Y Jesús vio que los demás discípulos se molestaron con estos dos por pedir eso, porque ¿qué es lo que pasaba? Todos los discípulos deseaban eso, deseaban los lugares de prominencia, deseaban los lugares donde ellos serían servidos. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús, mis hermanos? Él se puso como ejemplo. Ustedes no han de actuar como en las naciones del mundo. Ustedes han de seguir mi ejemplo. Y Jesús les dice en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, la vida en el reino de Dios, esta vida que tú y yo estamos viviendo como parte del reino de Dios, como parte del cuerpo de Cristo, es totalmente diferente a una vida que se vive sin Dios. En lugar de buscar ser servidos, nosotros estamos llamados a servir. En lugar de caer en esa ruta normal del mundo del egoísmo y el individualismo y buscando qué saco de la otra persona, nosotros estamos llamados a vivir para servir a las otras personas. En lugar de buscar nuestros propios intereses, preferencias y sacar ventaja de otros, nosotros estamos llamados a vivir para otros, en servicio a otros. Y todo esto, mis hermanos, es por la gracia que hemos recibido de Dios en Cristo Jesús. Cuando esa gracia que hemos recibido de Dios en Cristo Jesús abre nuestros ojos y nosotros entendemos el Evangelio, cómo Jesús vino a servirnos, cómo Jesús vino a entregarse por completo, ya el servir a otros toma un nuevo sentido, un nuevo significado. Es al ver esa gracia que Dios ha tenido por nosotros, que nosotros por esa gracia estamos motivados a servir a otros. Piensa en esto, mi hermano. Jesucristo, el Rey de Reyes, el creador de todo lo que existe, dueño de todo lo que existe. No hay nadie mayor que nuestro buen Salvador Jesús, que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. El dador de vida, el creador de todo, vino a la tierra, y dice Filipenses capítulo 2, que tomó forma de siervo, como un esclavo. Vino a hacer hasta la tarea más baja en aquel tiempo, que era lavar los pies antes de comer. Él se mudó de su gloria en los cielos aquí a la tierra, tomó carne humana, tomó un cuerpo de hombre, Dios hecho hombre, y se hizo siervo. Y no solo eso, sino que dio su vida en servicio por nosotros. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos enfrente. Ese es el ejemplo, mis hermanos, de un siervo dando todo, absolutamente todo, para tu bien y para mi bien. Y nosotros todos estamos llamados a servirnos unos a otros. Pero hay una posición oficial dentro de la iglesia
que son un grupo de hombres y mujeres llamados por Dios para servir a la iglesia de manera oficial, de manera específica, con un título. Y estos son los diáconos, hombres y mujeres que sirven a la iglesia según las necesidades de la iglesia. Y ahí es donde yo quiero que me acompañen a 1 Timoteo 3, mis hermanos, versículos 8 al 13. Lo voy a leer para ustedes y ustedes síganme con su vista, por favor. 1 Timoteo 3, 8 al 13. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Versículo 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. La palabra diácono, mis hermanos, y esto lo hemos repetido varias veces aquí en la iglesia, pero tenemos que hacer énfasis, tenemos que ir un poco más allá, en recordar y clarificar y ponernos todos en un mismo sentir, que todos estemos de acuerdo qué es un diácono, qué hace un diácono, cuál es su función. La palabra diácono, mis hermanos, es una transliteración. La palabra se tomó directamente del griego, no se tradujo. Y esta palabra significaba en el tiempo de Jesucristo, en el tiempo del apóstol Pablo, siervo. Siervo. En el mundo griego, esta palabra era práctica y activa en su naturaleza. Era una persona que ayudaba a cubrir las necesidades básicas de la vida de otros. Ayudaba a cubrir las necesidades básicas de la vida de otros. En un tiempo, en la cultura del apóstol Pablo, esta palabra se usaba para referirse a las personas que servían las mesas. En la Biblia, esta palabra y todas las palabras que se relacionan con esta son usadas de dos maneras. De manera oficial, como la estamos viendo aquí en 1 Timoteo 3, o sea, un grupo de personas con el título de diáconos que sirven a la iglesia, y de manera general. O sea, personas que hacían el trabajo de diaconía, pero que no necesariamente eran miembros de la iglesia. Por ejemplo, los ángeles en el Mateo capítulo 4, que sirvieron a Jesús después de que Jesús fue tentado en el desierto, dice que servían, hacían diaconía a Cristo. Estos ángeles no eran miembros de ninguna iglesia y no tenían el título de diácono. Como dije al principio, todos estamos llamados a servirnos unos a otros. Pero en especial, la iglesia tiene que nombrar hombres y mujeres para que ellos sirvan de manera específica como diáconos en la iglesia. Yo quiero que me acompañen a Hechos capítulo 6, porque ahí vemos como el prototipo de los diáconos. Los primeros diáconos probablemente no tenían tal vez el título, pero ellos sirven como un ejemplo para el resto de los diáconos que han surgido a través de la historia. Hechos capítulo 6. La iglesia estaba creciendo, y cuando crece la iglesia, crecen los problemas también. Más gente junta, más pecadores juntitos, viviendo juntos, hay más problemitas, ¿verdad? Así es en el matrimonio. Ponga un pecador y una pecadora juntos y van a pecar, ¿verdad? Y se van a ofender y se van a impacientar el uno con el otro. Y así es. Y añádale un hijo más, que es un pecadorcito más, ¿verdad? O una hija, otra pecadorcita más, desde chiquititos. Hacen sus rabietas y sus berrinches, y si tuvieran 18 años, esos niños lo estrangulan a uno, ¿verdad? Por eso hay que entrenarlos desde pequeños. Pongan pecadores juntos y va a subir la complejidad del asunto, ¿verdad? Hay más problemas, más dificultades. Y miren lo que sucede. Hechos capítulo 6, versículo 1. ¿Están conmigo, mis hermanos? Amén. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas.
Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Fíjese qué interesante. Se necesitaban 7 hombres que sirvieran mesas, que repartieran comida. Diríamos hoy que juntaran canastas, ¿verdad? Con elementos básicos de la cocina y que las llevaran a las casas de las viudas. Y miren qué características tenían que tener estos hombres. Esto no era, bueno, cualquiera, 7, ¿quiénes quieren servir? 7, vengan para acá pues, y ahí los ponemos a trabajar. Porque es algo que parece tan insignificante, ¿no? Llevar una canasta de comida a una viuda. O sea, digamos, cualquier persona sin Cristo lo puede hacer. Pero en la iglesia es diferente, mis hermanos. El servicio en la iglesia es diferente. Se mira de una perspectiva diferente. Se necesitan hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Son personas con un carácter digno de ser imitados. Son personas que van a ser ejemplo para la congregación. Son personas que van a saber manejar situaciones difíciles. Yo he conocido diáconos que viene una familia con necesidad a traer una petición de ayuda a la iglesia y dicen, otra vez, esta gente no se cansa de pedir. Eso no es espiritual. Eso no es una persona de buen testimonio, llena del Espíritu Santo y con sabiduría. Este trabajo de ayudar a otros es un trabajo espiritual. Es más, hermanos, todo lo que hacemos nosotros es espiritual. No es como secular lo que hago en la calle espiritual el domingo aquí en la iglesia. Hoy en la mañana le cambié un pañal a mi hijo. Ese es un trabajo espiritual que yo hago, en amor, sirviendo a Dios y a mi hijo. El apóstol Pablo dice en la carta a los Corintios, todo lo que hagan, desde cosas tan sencillas como comer o beber, háganlo para la gloria de Dios. Y todo el trabajo en la iglesia debe ser hecho para la gloria de Dios. Y como es un trabajo espiritual, hermano, tiene que ser hecho por personas espirituales. Y lo he venido repitiendo una y otra vez. No se ponen líderes ni personas en posición en la iglesia por amigazgos. Porque eres mi amigo y mire, me cae bien. O porque va a empujar mi agenda. Mire, yo tengo unos cuantos planes para la iglesia. Voy a pedir que se coja aquel y aquel otro para entonces meter presión ahí arriba, ¿verdad? Como cabildear, como hacen en el gobierno. Esto es diferente, mis hermanos. Esto se maneja de una manera totalmente diferente. ¿A quiénes queremos nosotros dirigiendo la iglesia? A hombres piadosos. ¿Y a quiénes queremos sirviendo a la iglesia? A hombres y mujeres piadosos. Hombres y mujeres que puedan decirle al resto de la congregación, miren nuestro ejemplo y sigan nuestro ejemplo. En palabra, en conducta, en amor, en pureza, en servicio. Porque si no ponemos personas piadosas, mis hermanos, para servir a la congregación, eso traerá a largo plazo daño a la congregación, daño a la iglesia. Aquí necesitaban hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría. Y mire lo que dice el versículo 4 en Hechos capítulo 6. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Aquí los apóstoles son prototipo de los pastores. Su prioridad es el trabajo de enseñar la palabra y de orar por el rebaño, de pastorear el rebaño. Y todas las otras tareas de logística, podemos decir, eran dejadas a los diáconos, para que los pastores tuvieran el tiempo para dedicarse a lo que se tienen que dedicar, a esas prioridades de su tarea dentro de la iglesia. Y claro, escogieron a estos 7 hombres, versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, el nombre de mi próximo hijo, si Dios lo permite, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto, mi hermano? ¿Cuál fue el resultado de todo esto? De estos hombres piadosos sirviendo a la iglesia. Este fue el resultado. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén.
también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Cuando los pastores están haciendo su trabajo, los diáconos están haciendo su trabajo y nos estamos sirviendo unos a otros, mis hermanos, Dios prospera la obra. Pero ¿qué tiene que estar en los puestos de liderazgo en la iglesia? Hombres piadosos. ¿Y quiénes tienen que estar en los puestos de servicio en la iglesia? Hombres y mujeres piadosos, que amen a Dios, que den buen testimonio de su fe. Podemos decir, mis hermanos, que los diáconos son hombres y mujeres designados oficialmente para servir a Dios, cubriendo las necesidades que surgen dentro de la iglesia. En este caso, habían viudas descuidadas. Bueno, había que cubrir esa necesidad. Yo me imagino que cuando se cubrió esa necesidad, los diáconos hicieron otra cosa. Cerraron ese ministerio e hicieron otra cosa. Se dedicaron a otras necesidades. O si creció la necesidad, trajeron más diáconos para servir de esa manera a la congregación. Y en 1 Timoteo 3, regresando allá, mis hermanos, Pablo nos habla de los requisitos que deben cumplir estos diáconos. Y yo les pido que vamos de regreso a 1 Timoteo capítulo 3, los requisitos que deben cumplir estos diáconos antes de ser instalados en su posición oficial de servicio a la iglesia. Esto no es, mis hermanos, como pongamos a este hermano a ver si agarra la onda y ahí madura como diácono. No, esto no puede hacerse así. Tienen que tener las cualidades antes de ser puestos en esas posiciones. Y si nosotros nos fijamos, el enfoque de estos requisitos no es en sus capacidades, en sus talentos, en sus recursos, en su posición social, en el éxito que ha tenido en los negocios, en las relaciones o el reconocimiento que tenga dentro de la iglesia. El enfoque de estos requisitos es carácter. Dios quiere personas de carácter piadoso sirviendo a su pueblo. Hay muchas personas que pueden hacerlo, que tienen la capacidad para hacerlo, pero que no deben hacerlo porque no son piadosas. No deben hacerlo porque no deben estar sirviendo a la iglesia por su vida, por su testimonio de vida, por su doctrina, por su teología, por sus creencias. Porque una vez puestos ahí, mi hermano, pueden desviar a muchos, pueden hacer mucho daño a la congregación. Lo he visto de primera mano con mis propios ojos. Dios está buscando cristianos maduros para servir en estas posiciones de servicio en la iglesia. Y vamos a seguir el mismo patrón que seguimos el domingo pasado con los pastores. ¿Quién puede ser pastor? Bueno, lo hablamos el domingo pasado. ¿Quién puede ser diácono? En primer lugar, mi hermano, una persona, un hombre o una mujer transformada por el Evangelio. Un hombre o una mujer transformada por el Evangelio. Y esto, mis hermanos, lo tenemos que enfatizar una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Estas personas que sirven a la iglesia, hermanos, tienen que ser convertidos. Convertidos al Evangelio. Que demuestren frutos de una vida transformada. Es tan fácil engañarse. Es tan fácil engañarse, mi hermano. Y mi carga es que todos nosotros que nos miramos regularmente aquí en este lugar para adorar al Señor, que todos nos encontremos en la presencia del Señor para adorarlo por siempre. Esa es mi carga, mi hermano. Esa es mi carga. Que todos entendamos el Evangelio, que todos comprendamos la obra de Jesucristo a nuestro favor, que todos hayamos abrazado esa obra a nuestro favor, que no haya ninguno de los que están aquí que se pierdan, que no haya ninguno de los que están aquí que crean que son salvos y que más bien van camino al infierno. Es tan fácil engañarse, mi hermano, mi hermana. Hoy mismo en la mañana estaba leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles y me maravillé cuando el apóstol Pedro está hablando después de sanar a un cojo, a un hombre cojo. Él empieza a hablar a la multitud y les dice: no se sorprendan por esto. Esto que sucedió es por el poder de Jesús. Jesús hizo caminar a este hombre. ¿Y quién es Jesús? ¿Quién es ese Jesús? Jesús es el que ustedes mataron.
Escuche bien cómo les dice el apóstol Pedro a estos hombres: ustedes mataron al autor de la vida. Escuchen, hermanos, estos religiosos judíos, pensando que estaban sirviendo a Dios, mataron a Cristo. Qué fácil es engañarse. Qué fácil es no haber rendido genuinamente tu vida a Cristo, no haber creído en Cristo genuinamente. Hermano, hermana, te suplico que tú estés seguro de tu salvación. Abraza a Cristo si no lo has abrazado. Abraza el Evangelio si no lo has abrazado. ¿Quién puede ser un diácono? En primer lugar, una persona transformada por el Evangelio. Pero en segundo lugar, una persona que califica bíblicamente en su vida y carácter. Ayer estaba platicando con un hermano y le dije: lee ese texto, que es el que voy a predicar mañana. Y me dice: este fue el que predicaste el domingo pasado. ¿Por qué él hizo la conexión, mi hermano, mi hermana? Él hizo la conexión porque casi las mismas características que se piden de los pastores, se piden de los diáconos. Con una diferencia: los pastores están llamados a enseñar. Tienen que ser aptos para enseñar. Tienen que saber enseñar al pueblo de Dios. Esa característica no se pide de los diáconos. Pero sí se pide otra característica importante: que ellos tienen que conocer la doctrina. Tienen que saber la doctrina. Se nos está yendo la luz, hermano, pero no se apure, ¿verdad? Nosotros podemos seguir aquí en la palabra sin la luz. ¿Quién puede ser diácono? Una persona, hombre o mujer, transformada por el Evangelio. Una persona que califica bíblicamente en su vida y carácter. ¿Qué características tiene que tener? ¿Qué cualidades bíblicas debe cumplir? En primer lugar, dice el apóstol Pablo aquí que tiene que ser honesto. Esta palabra, mis hermanos, se refiere a alguien respetable, alguien estimado, alguien que merece ser respetado por su conducta. Es una persona que trata los asuntos con seriedad, no con ligereza. Asuntos importantes no lo toma a broma. Asuntos importantes no lo toma a chiste. Asuntos importantes no los toma a la ligera. Las personas honestas toman asuntos importantes con seriedad. Con seriedad. Otra característica que Pablo dice que deben tener estos hombres y mujeres: tienen que ser sin doblez. Sin doblez. Literalmente algo dicho dos veces. Son personas las que tienen doblez, dicen algo por allá y otra cosa a otros por acá, según les conviene. Según está la situación, así ellos hablan. Verde con uno y amarillo con otros. Sí con uno y no con otros. Cuando el apóstol Pablo dice sin doblez, está hablando de personas en quienes se puede confiar porque son creíbles. Son creíbles, no te tratan de pintar un cuadro bonito por aquí solo para convencerte y después tú te encuentras con la gran sorpresa de que no era como te lo habían dicho, no era como te lo habían pintado. Los diáconos, dice un comentarista, deben ser el tipo de personas que tienen mucho cuidado con su lengua, no diciendo lo que no deben y siendo fieles a la verdad en su hablar. Para estos hombres y mujeres, su sí es sí y su no es no. No importa que les cueste incluso su propia reputación. Siguiente característica que dice el apóstol Pablo aquí, que menciona: no dado a mucho vino. Lo mismo que se pide de los pastores allá, se pide de los diáconos acá. La pregunta: ¿es esta persona conocida como un bebedor? Dice Pablo que no se detenga en el alcohol, como el libro de Proverbios nos dice, ¿verdad? No mires la copa cuando rojea. ¿Sí? Pablo prohíbe que este hombre sea un hombre, que esta mujer sea una mujer dada al consumo de estas bebidas alcohólicas, porque estas bebidas alcohólicas le hacen perder el control de sus acciones. Puede traer vergüenza al individuo, a la iglesia, a su familia y al nombre de Cristo. Y sigue el apóstol Pablo y nos dice que este hombre y esta mujer no deben codiciar ganancias deshonestas.
No deben tener amor por el dinero, especialmente porque los diáconos son aquellas personas que en general, en la mayoría de iglesias, manejarán el dinero, manejarán las cuentas, firmarán los cheques. Los diáconos deben ser personas que no sacrifiquen su carácter a costa de ganancia deshonesta. Personas que sean cuidadosos con el dinero porque quieren siempre tener ese buen testimonio de que no se quieren llevar la plata de la iglesia. Yo he escuchado historia tras historia tras historia de hermanitas, pero hermanitas que usted la mira y que usted dice que es un pan del cielo. Que es una hermanita tan linda y mira cómo me abraza y cómo me recibe siempre. Sí, esa hermanita se estaba robando el dinero de la iglesia. Ella se estaba robando el dinero de la iglesia. Tuve una experiencia en Texas, en una iglesia muy pequeña allá, en una ciudad que se llama Edgewood. Esa hermanita tan linda, ella se estaba robando el dinero de la iglesia. Los diáconos no pueden ser codiciosos de ganancias deshonestas. Pero otro requisito, mis hermanos, para que esta persona califique para el diaconado, debe guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. El misterio de la fe se refiere aquí a todo el mensaje del evangelio. El diácono debe conocer lo que cree. No puede ser una persona ignorante de doctrina. No puede ser una persona que le pregunten, ¿qué es la Trinidad? Ah, pues yo no sé, pregúntale al pastor. No, eso no puede ser así. ¿Me puede explicar, por favor, el evangelio? Cristo murió ¿por quiénes? ¿Qué pasa si hay alguien que nunca ha escuchado el evangelio? Un diácono debe estar preparado para contestar esas respuestas. Si no está preparado para contestar esas preguntas, no puede ser diácono, porque debe conocer bien la sana doctrina. Debe tener un diácono, por lo menos, un conocimiento básico de la Biblia. Y ese conocimiento debe estar respaldado por una vida que sea consecuente con esa doctrina. Por eso Pablo dice con limpia conciencia, que guarde el misterio de la fe, que conozca la doctrina con limpia conciencia. En otras palabras, que su conciencia no le acuse porque su vida no se vive de acuerdo a la doctrina que cree. Él tiene que conocer la doctrina, pero no ser solamente oidor, sino hacedor de la palabra. Es necesario que los diáconos, hombres y mujeres que sirvan a la iglesia, conozcan la doctrina. Si usted ve, mis hermanos, no es como levante la mano quien quiere servir. Bueno, mira, hay unas mesas que limpiar por ahí. Bueno, cualquiera, vamos a ponerlo como diácono ahí. No. No, mis hermanos. La persona tiene que cumplir ciertos requisitos. Y Pablo ahora toma como otro camino en medio de su carta aquí y nos habla de las mujeres. Versículo 11, un poquito más adelante vamos a ver el versículo 10. Versículo 11 dice, las mujeres asimismo, las mujeres que sirven en el diaconado de la iglesia, las mujeres que tienen título oficial de diáconos en la iglesia. Estas son especificaciones para las diaconisas. Deben ser honestas. La misma palabra que vimos arriba. Se han ganado el respeto de otros por su conducta, por su forma de vivir. Son mujeres que si se les encomienda algo, ellas van a tomar eso con seriedad, no con ligereza. Y fíjese, yo estaba leyendo hace poco un comentario de un pastor de muchos años y él dice, uno de los peores males que hay en las iglesias es que se les da responsabilidades a la gente y como es voluntario, la gente cree que tiene el derecho de no hacerlo si no quiere. Y eso no puede ser así, especialmente con las mujeres sirviendo como diáconos. Si se les da una responsabilidad, tienen que tomar esa responsabilidad y llevarlo a cabo. Y son mujeres que se han ganado la confianza porque han hecho eso. Estas mujeres, dice el apóstol Pablo, que sirven en el diaconado de la iglesia, no deben ser calumniadoras. Esa palabra calumniadora es traducida de la palabra griega diabolos. ¿Usted como que relaciona esa palabra con otra? ¿Sí?
diabolos, diablo, ¿verdad? Por ahí va el asunto. Se refiere a personas que tienen especial alegría en hablar mal de otras y esparcir información. ¿Verdadera o falsa? No hay lugar en la iglesia para mujeres ni hombres que ocupando el oficio de diaconisas o diáconos se alegren en esparcir información maliciosamente sobre hermanos o hermanas de la congregación. No hay lugar para esa clase de personas en la iglesia local. Estas mujeres, dice Pablo, deben ser sobrias también. Una mujer que no es dada a los excesos en ninguna área. Una mujer que no es dada a los excesos en ninguna área. Sobria directamente lo identificamos con ebria, ¿no es cierto? Sobria, ebria. Exceso en el alcohol, pero tampoco exceso en la comida, tampoco exceso en la compra de vestimenta, de zapatos, tampoco exceso en el trato a los demás, tampoco exceso en su habla. Son personas equilibradas. Esta mujer debe negarse a todo exceso en su vida que disminuya su pensamiento claro y su sano juicio. Y para terminar con estas especificaciones para las hermanas que sirven como diáconos, dice Pablo que tienen que ser fieles en todo, confiables en sus acciones, en sus palabras, en sus responsabilidades. Y lo que hace Pablo ahora es dar características de los hombres, de los diáconos. Dice que debe ser marido de una sola mujer, un hombre de una sola mujer. Tiene su vida sexual ordenada, una vida sexual que está caracterizada por la pureza. Que gobierne bien sus hijos y su casa. Antes de ofrecer un servicio en la iglesia, tiene que tener en orden su hogar también. Porque hombres que tienen en desorden su hogar no pueden servir a la congregación. Porque no han servido a su casa. ¿Quién puede ser un diácono, mis hermanos? Una persona transformada por el Evangelio, una persona que califica bíblicamente en su vida y carácter, y según el versículo 10, una persona que ha pasado por un tiempo de prueba. Y esto es importantísimo para usted y para mí, porque nosotros como iglesia somos los que escogemos nuestros diáconos. Nosotros como iglesia somos, mi hermano, mire, si usted está ahí sentado y dice, pastor, ¿cuándo va a terminar este sermón? Hable de algo que tenga que ver conmigo. Si usted está pensando así, hermano, está mal, por favor. Venga y agarre esa responsabilidad que Dios le ha dado a usted. Usted tiene que escoger diáconos para esta iglesia. Y estos diáconos, dice el apóstol Pablo en el versículo 10, que deben ser sometidos a prueba primero. Pablo no dice cuánto tiempo de prueba o qué tipo de prueba o cómo se hace esa prueba, pero debe ser sometido a prueba primero. Hay un tiempo donde usted tiene que examinar la vida de estas personas. Y para examinar la vida de estas personas usted tiene que estar en contacto con ellas. Y usted tiene que conocer a estas personas. Lo peor que puede pasar en la iglesia es que pongamos a una persona como pastor o como diácono sin que toda la congregación haya pasado junto con él por ese tiempo de prueba, junto con ella por ese tiempo de prueba. Tú tienes que tener tus ojos abiertos, mi hermano. Y si tienes dudas acerca de una persona, si tú ves que algo no está bien, que algo no me cuadra de esta persona, no me gusta de esta persona, hablar. Tú tienes que hablar, mi hermano, mi hermana. Yo he tenido experiencias con hermanos que me han dicho, no, pero es que yo sabía que esa elección no iba a salir bien. Tú sabías, ¿cómo que sabías? ¿Y por qué no dijiste? ¿Por qué no hablaste? ¿O será que me estás mintiendo? Si no te cuadra algo, si no te gusta algo, habla, mi hermano, mi hermana. Porque tal vez Dios te ha dado discernimiento a ti que otras personas necesitan escuchar. Como dice Mark Devers, si todos estamos diciendo lo mismo, alguien no está pensando. Tienen que haber preguntas, incisivas preguntas a aquellos que se nominen como diáconos, hombres y mujeres, acerca de su doctrina, acerca de su vida, acerca de su matrimonio, acerca de su hogar, acerca de sus hijos si tienen. Porque tenemos que cuidar nuestra iglesia, mis hermanos. La verdad es que la vida espiritual tuya y de tu familia depende de cómo está esta iglesia.
Y si esta iglesia no tiene los líderes piadosos que Dios requiere para sus iglesias, mi hermano, mi hermana, tú vas a sufrir, tus hijos van a sufrir, tu matrimonio va a sufrir. Esto depende de todos nosotros, mis hermanos. Y ha pasado, y yo lo he vivido de primera mano, que el pastor ha estado muy engañado de una personita por ahí. Pero como nadie le dijo nada, y después salió que el hombre tenía ciertos detalles en su vida que no iban bien. Y habían otros miembros de la iglesia que sabían, pero que no dijeron nada. Y entonces esto trae, mi hermano, la conclusión de que es responsabilidad de todos nosotros la salud de esta iglesia, de que es responsabilidad de todos nosotros el bienestar de esta iglesia. No estamos hablando de ser quisquillosos, ¿verdad? No, es que mire, yo tengo algo en contra de este hermano porque no me saludó bien el domingo pasado que nos vimos en la iglesia. Hermano, ahí te pedimos que tú, por favor, busques crecer y madurar, ¿verdad?, en el caminar con Cristo. No se trata de eso, mi hermano. Se trata de que tú vayas a 1 Timoteo, capítulo 3, y tú veas, y tú preguntes, y tú inquieras acerca de la vida de este hermano o de esta hermana. Para el bien de la iglesia y para la gloria de Dios. Porque al final de cuentas, mi hermano, si los hombres y mujeres que son diáconos en la iglesia no son hombres y mujeres piadosos, no son hombres y mujeres de carácter irreprensible, Dios mismo está siendo mal representado. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles, si no tienen de dónde les cojan, si no tienen cola que les pisen. ¿Y cómo vamos a saber si tienen cola que les pisen? Conociéndolos, entrándole por ahí con preguntas y preguntas y preguntas y preguntas y preguntas. Eso es lo que Dios pide de su iglesia, mi hermano. Ahora, la pregunta para ti es si tú serás obediente. Si tú serás obediente con lo que Dios pide de ti. Porque este periodo de prueba, toda la iglesia debe estar involucrada. Cada miembro de la congregación. Aquí Pablo lo que prohíbe en el versículo 10 es un nombramiento apresurado para esta posición. Y nosotros como iglesia estamos tomando nuestro tiempo. Tal vez usted dice, bueno, pastor, yo lo miro hablando y hablando y hablando y hablando y hablando de pastores y de ancianos y de diáconos y diaconisas. ¿Y cuándo lo vamos a poner? Cuando Dios tenga su tiempo, mi hermano. Cuando Dios tenga su tiempo. Estamos enseñando y algunos de ustedes se acercan y me hacen preguntas y hablamos de manera formal como ahorita e informal fuera de este contexto de la iglesia. Y hermanos, estamos orando que Dios sea el que provea a la iglesia, a esos hombres y esas mujeres que Él quiere ahí para servir. Pero no puede ser apresurado. No puede ser apresurado. Y miren lo que dice al final, mis hermanos, en el versículo 13. ¿Cuál es la recompensa para estas personas? Versículo 13. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Bueno, pastor, mira, eso de servir las mesas no me emociona mucho. Eso de servir las mesas como que, pastor, usted está enfrente ahí, todo el mundo lo mira, me gustaría más o menos así, más o menos esa clase de ministerio. Eso de servir a las mesas, de ir a agarrar una canasta de comida, ir a dejarla en la casa de una hermana que necesita, eso como que no me emociona mucho. ¿Sabe qué? Eso Dios lo tiene en alta estima, mi hermano. El otro día estábamos conversando con mi esposa y el trabajo de madre es un trabajo complicado. Es un trabajo difícil. Yo creo que fue Winston Churchill que dijo, es más fácil gobernar naciones que criar a 4 hijos. Y a veces como que el trabajo de madre, como repetitivo, casi insignificante. ¿De qué vale lo que estoy haciendo día a día por estos muchachos? Y conversando con ella recordamos juntos la sección de los evangelios cuando Jesús dice, si ustedes dieron un vaso de agua a estos pequeños, en mi nombre, yo lo recompensaré. Es como que ustedes me lo hubieran dado a mí, dice Jesús. ¿Qué es un vaso de agua? Ponte a pensar, ¿qué es un vaso de agua?
vaso de agua es nada, hermanos, a los ojos del mundo, es nada. Yo voy a sus casas y ustedes me ofrecen mangú y me ofrecen ensalada de papa y me ofrecen unas carnes deliciosas. Y usted dice, bueno, eso es más que un vaso de agua. Y Jesús dice, hasta un vaso de agua, en mi nombre, yo lo voy a recompensar. Hasta las tareas que tú mires más insignificantes, Dios no las pasa por alto, mi hermano. Una llamada que tú le hagas a un hermano que no lo has visto aquí en la iglesia, Dios no lo pasa por alto. Un mensaje de texto que tú le mandes a alguien diciéndole, estoy pensando en ti, estoy orando por ti. Dios no lo pasa por alto, mi hermano. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano lo que tú haces para Cristo, mi hermano, mi hermana. Ya sea servirle un cafecito a alguien, o llevar a alguien a una cita médica que no pueda, no importa, mi hermano. Hazlo para la gloria de Dios y Dios te recompensará a su debido tiempo, porque Él tiene en alta estima a los que sirven, porque Dios es un Dios que sirve.